Sobrevivió para contarlo. Creo que he visto una luz. Al otro lado del río, desde Argentina, Hernán Casiari. A las 11:08 de la mañana cruzamos el Río de la Plata y saludamos a Hernán Casiari. ¿Cómo te va, Hernán? ¿Cómo va eso, muchachos, por ahí? Muy bien, bienvenido. Hola, Hernán. Muchas gracias. ¿Cómo va Majo? ¿Cómo va Mariano? ¿Quién más está? Andrés. Está Andrés por Andrés, acá ¿cómo también. andás? Y está César, que se quedó en el estudio también, que habló de Internacional. César, Internacional. Estuve escuchando Buenas. todo sobre los colombianos. ¿Cómo va, César? Todo bien, todo bien. Che, él es uno de los uruguayos que habla de tú, ¿verdad? Porque es de Rocha, lo Sí, que tenemos varios acá en el grupo, lamentablemente. Los argentinos necesitamos una especie de manual de instrucciones respecto a cuáles son los uruguayos que hablan de tú y en qué casos hablan de tú y en qué casos no. Te voy a llevar a Hablan Castillo, Hernán. Sí. Cuando vengas a Uruguay te voy a llevar a Castillo. Que te dejen de mentirte con Montevideo y con toda esta bobada, Maldonado, Punta del Este, todo, vamos a ir para Castillo. ¿Sabes que los que hablan de tú hablan generalmente cuando te quieren imponer algo? Te lo dicen de tú. Entonces vos sentís como que en realidad están siendo más cálidos, pero en realidad te están metiendo el peso. Es muy complicado Latinoamérica respecto al voceo y al tuteo. Yo he estado por Centroamérica en donde se ha impuesto el el voceo en algunos lugares de Costa Rica, así donde la gente ya habla de vos. Costa Rica habla de vos y hay zonas de Colombia en las que se habla de vos también. También, y Sí. al mismo tiempo hay zonas de Colombia en donde los matrimonios se hablan de usted, De cosa que es usted. rarísimo. Sí, entre los amigos también. A mí, Y yo entre tenía un amigo que me amigos. decía, usted, María José, ¿cómo está usted? Sí, es Y verdad. me encanta. En mi pueblo, si te hablan de vos, sos absolutamente discriminado, ¿no? ¿Cómo debe estar Llegas en- a decir, andá o tirá. Yo llego a volver hoy a Castillo. Te agrandaste. Y decirle a alguien, ¿me tirás eso? Y me miran como para matarme. Claro, te agrandaste, Ah, claro. me Sos Me pueden llegar a montevideano. correr del pueblo. ¿Y cómo debe estar hablar de usted en la intimidad, no? Usted tendría bien, Es como que estás con un desconocido. claro, es raro, Sí. ¿no? En ese momento. Hernán, ¿vos conociste algo de Rocha, que es donde se habla de tú acá? No conozco Rocha. Conozco, como bien decía el amigo de Castillo, ¿no? Castillo. República Independiente. Exactamente, como bien decías, conozco solamente lo que un turista debe conocer, no soy muy ducho en el Uruguay todavía. Bien, ¿y ahí en Argentina existe algún Rocha donde todo el mundo hable de tú también? No, hay zonas en el noroeste argentino en donde está limadísima la Y, no usan la Y, Claro. sino que la usan como en el resto de Latinoamérica, y en algunos casos hay un tú muy perdido de abuelas, pero no es común en absoluto. Claro. Bueno, a ver, Hernán, contanos cómo estás viviendo el después de la tragedia de Olavarría ahí en Argentina. ¿Cómo venís siguiendo los ecos del recital del Indio Solari? A mí me interesa mucho cada vez que ocurre un fenómeno como este, tan masivo y tan espectacular. Me interesa mucho cómo funcionan los medios. Soy bastante desapasionado respecto a las tragedias. Lo que me interesa de eso es cómo armamos nosotros socialmente esas tragedias, cómo nos comportamos. Y últimamente estoy súper interesado en cómo funcionan las redes sociales, cómo empiezan a dejar de funcionar los medios tradicionales. Estoy más metido en ese campo de interés, de curiosidad, que no tanto en el campo puntual de si quién tuvo la culpa o cosas por el estilo. Yo fui siguiendo muy de cerca porque volvía de una función en Rosario, entonces estuve toda la madrugada en la ruta y fui siguiendo muy de cerca Twitter primero, que fue donde primero empezaron a ocurrir las cosas, personas que empezaron a decir acá está pasando algo. Y en el momento en que la Agencia Nacional de Noticias, TELAM, da 7 muertos como noticia oficial, cuando nada hacía prever que tan pronto hubiera noticias oficiales, yo creo que ahí vivimos rápidamente y en primera persona la decadencia absoluta del periodismo tradicional. O sea, la Agencia Nacional de Noticias, basándose en tweets anónimos, da una cifra de muertes de un recital que después obviamente no se confirma y que para mí personalmente es la que hace que todo ocurra, porque en realidad no pasó más nada que lo que suele pasar siempre en recitales multitudinarios. Una cierta desorganización después del recital pasó siempre y hubo un muerto por una parada cardiorrespiratoria y otro muerto por sobredosis. O sea, es en 300.000 personas, digamos que no es lo esperable, pero es bastante natural. Lo que ocurrió, la avalancha no fue de personas, sino que fue mediática, ocurrió un rato antes y lo desató la Agencia Nacional de Noticias, para mi forma de ver las cosas.
Hernán, ¿qué tipo de relación, no te digo personal, qué tipo de relación has tenido con los Redonditos de Ricota vos, como amante de la música? En la época en donde los Redonditos tuvieron la banda, no el Indio Solari como cantautor principal, sino la banda en finales de los 80 y principios de los 90, yo era muy fanático de la banda, y de hecho he ido a verlo a algunos recitales en La Plata y en la cancha de Racing y cosas por el estilo. Después, porque me fui del país y porque anduve por otros lados, me desentendí un poco casi de toda la música argentina y fui conociendo el fenómeno del Indio Solari como solista por la prensa y por amigos, y siempre me resultó un fenómeno alucinante, la posibilidad de que una persona autogestionándose sin el acompañamiento de la industria pueda generar semejantes actos masivos en la Argentina me parece alucinante. A ver, contanos cómo fue el proceso para lograr esa entrevista exclusiva en Orsay. Nosotros tuvimos una entrevista exclusiva con el Indio, que no es muy dado hacerla, en el año 2013, cuando hacíamos la primera temporada de la revista. Pablo Perantuono, que hoy día es periodista del Diario La Nación y que posiblemente haya hecho la única crónica más o menos seria de lo que pasó el fin de semana en Olavarría, fue quien nos inició el contacto con el Indio para hacer una entrevista. La entrevista el Indio la quiso hacer en Nueva York y no en Argentina, entonces mandamos a nuestros periodistas a Nueva York para hacer una entrevista que tuvo inicialmente... Los periodistas agradecidos, Hernán, Por supuesto, sí, y las arcas de la revista Orsay debilitadísimas. Además. Bien. Pero lo hicimos porque teníamos muchas ganas de hacerlo, de todas formas. Nos contaba Pablo, que fue el reportero que estuvo en Nueva York, que el Indio le pidió dar 2 vueltas de manzanas a determinado lugar antes de entrar, o sea, una serie de cosas que en privado siempre nos causaron mucha gracia, o sea, que entendíamos esas veleidades, y las cumplíamos obviamente, pero que internamente nos causaban gracia. La entrevista ocurrió, después salió publicada en Orsay, y creo que a la semana de salir publicada Solari saca un comunicado en su página web diciendo que no se sienta reflejado en lo que decía la entrevista, y a mí me tocó en ese momento dar por zanjada la discusión. O sea, me parece que discutir o debatir esa clase de cosas, lo único que hace es que quieras hacerte el loco mediáticamente, y nosotros no teníamos ninguna intención de hacerlo. Entonces lo único que hice fue liberar la grabación original de la conversación que había tenido Pablo Perantuono con el Indio Solari, para que quede clarísimo que fue textual y que no le gustó lo que leyó, lo que dijo, en realidad no le gustó lo que dijo. Claro, no le gustó lo que dijo. Claro, pasa que nunca somos muy conscientes, ninguno de nosotros, a veces cuando nos hacen entrevistas, de cuando lo que decimos tirados en un sofá, después lo vemos escrito y a veces nos queremos matar. Yo creo que eso le pasó al Indio Solari en ese momento de 2012, porque dijo algunas cosas que después, cuando las leyó, me parece que él mismo se dio cuenta de que no puedo ser tan sibarita, o sea, por lo menos no públicamente. Y había empezado todo muy bien con el Indio Solari, porque Pablo Perantuono en su nota cuenta cómo logró seducirlo para hacer esta entrevista. Él dice en determinado momento, escribe Pablo, intuía que algo del espíritu de Orsay podía interesarle, no ya sus textos, sino parte de su ADN. Y dice que justamente por ese lado vino el acercamiento, porque un día, el 26 de septiembre de 2011, el Indio Solari le responde un mail a Pablo de esta manera: Pablo, estuve leyendo los números que me enviaron y encuentro muy atractiva la publicación. Aceptaría una entrevista si prestan paciencia a mis fobias. Dejemos, por favor, reposar la idea de esa charla hasta entrado el próximo año, pues además del show de Tandil, tengo varios viajes al exterior programados y eso estimula mis peculiares malestares. Gracias por tenerme en cuenta, Indio. Y ahí se empezaron a acercar y ahí se terminó concretando la entrevista. Y ahí hubo un intercambio de mails donde, por ejemplo, le decía que tenía que estar en Nueva York entre tal día y tal otro. Ni siquiera es tipo, nos vemos en Nueva York. Ahí iba a recibir una llamada y a decir en el lugar exacto. Increíble. Una cosa como tipo de película.
Exactamente, cosa que a la que accedimos con muchísimo gusto, pero como te decía, mirándonos entre nosotros, como diciendo, bueno, está bien, ¿qué va a hacer? Y decime la verdad. Con cierta vergüencita Decime ajena, la verdad, ¿no? Hernán. Por Sí. más que lo admires como artista, no deslizaste un pero para. ¿A quién se cree que es? ¿El Papa? No, sabes que yo no juego esos roles porque sí entiendo, sí entiendo cuando estoy convencido de que hay una mirada de él mismo hacia su propia obra, que es una mirada que busca lo legendario, lo épico y lo histórico. Yo entiendo esto. Y eso no puedo culpar a una persona de tener una mirada macro sobre sí mismo. O sea, me parece que está muy bien. Me parece que hay que tener cuidado también cuando eso involucra a muchísima gente en un campo. Pero no me parece, no me genera vergüenza ajena. Miro para el costado porque entiendo el hilo de la trama, digamos. Por eso hago como miraditas de reojo porque entiendo a qué se está jugando pero no me parece mal que se esté jugando a eso. Me parece que las personas tienen toda la capacidad y libertad para jugar a lo que quieran con sus propias vidas. Bien, pero y cuando esas vidas son tan particulares y peculiares, me parece que está muy bien. Claro, me parece que está muy bien. Y a mí como sociedad a mí me gusta. Cuando vivía en Europa, viví muchos años en Europa, y a mí me gustaba muchísimo decir que yo venía de un lugar en donde 300.000 personas iban a ver un recital de rock en un campo. Siempre me gustó decir eso. Me parece que esa peculiaridad en la identidad de un país es beneficiosa. No, y le da mucho más folclore a la historia del Indio Solari, este tipo de excentricidades, pero te reíste en su momento de algunas. No, sí, claro. Más que reírme, justamente es esto que te decía, de entender el juego, entenderlo y participar de ese juego de una manera no ingenua. No decir, mira lo que está pasando, sino entender de qué se trata, pero en ningún momento burlándome de eso, porque no me parece un tema de burla, me parece que hay que tener mucho coraje, mucha estrategia y mucha logística para intentar ser épico. Y a partir del desmentido que hizo él de la entrevista, ahí tu concepto sobre el indio empezó a cambiar. No, tampoco, lo dije públicamente en ese momento que jamás debatiría públicamente ni pondría incómodo a una persona que me resulta admirable, y de hecho no lo hicimos, solamente publicamos textualmente la desgrabación de la entrevista, sin decir absolutamente nada, para que cada cual supiera lo que tenía que hacer con eso, y tampoco me parece descabellado que le haya parecido mal lo que leyó, porque 1000 veces nos pasó a todos de que cuando hablamos no lo hacemos igual que cuando escribimos. Claro, pero en vez de enojarse consigo mismo, se enojó con la publicación. Sí, no, pero también es habitual eso. También es habitual. A mí muchas veces me ha pasado también. O sea, a mucha gente que conozco le ha pasado en lo privado y siempre salvando las distancias, porque él es muchísimo más popular que casi todas las personas que conozco. Pero de todas formas me parece que no es algo reprochable. Hay algo atrás de todo eso que me parece que tendrá que empezar a mirarse con una mirada histórica cuando corresponda. Ahora estamos adentro del meollo, entonces adentro del meollo es facilísimo convertirnos en un programa de chimentos a la tarde y hablar entre nosotros y que cada cual decir lo que le pasa. Me parece que hay que ser también muy prudente con la carrera artística de las personas, sobre todo cuando son tan longevas y tan espectaculares esas carreras artísticas. Yo recuerdo que a vos, Hernán, te pasó una vez que habías estado haciendo dieta antes de una entrevista televisiva y que quedaste caliente con el medio porque la primera toma que enfocan lo que menos parecía era flaco, ¿no? ¿O miento? Sí, claro, ves, te das cuenta, entonces no te enojas nunca con vos mismo. Claro, no era vos que estaba gordo, era la cámara, te pusieron la cámara que engorda. No te enojas con los sanguchitos que te comiste, te enojas con la cámara que engorda. Bueno, esas cosas son tan humanas y tan comprensibles que a mí me costaría muchísimo salir a la cancha con el dedito admonitorio. El otro día, cuando todo el mundo esperaba las primeras palabras del Indio Solari después de lo sucedido en Olavarría, él lo primero que hizo públicamente fue cuestionar a los medios y darle con un caño a algunos medios de comunicación. Él declaró que estaban vendiendo pescado podrido. Mario Pergolini ayer lo cuestionó por esto. Es más, Pergolini es un tipo que como periodista estaba muy cercano al Indio últimamente porque le hizo los últimos mano a mano y aparte le hizo el documental ese estupendo que salió el año pasado. Pero ayer Pergolini, cuando lo consultaron, dijo, fue un error salir, que las primeras palabras de él hayan sido cuestionar a los medios de comunicación después de lo que había pasado, fue un gran error.
Sí, yo escuché completamente por la mañana, muy temprano, lo que decía Pergolini, porque me interesa justamente por lo mismo que contás, por su cercanía y todo. Fue una especie de monólogo larguísimo, de los cuales los medios tradicionales levantaron 4 o 5 frases, eligiendo puntualmente qué frases levantar. No, después dijo algo parecido a lo tuyo, que lo que sucedió en Olavarría es lo que pasa casi siempre en estas procesiones o misas. Claro, como le exacto, dicen. pero a mí me interesa mucho siempre la mirada del medio tradicional y qué quiere contar, sesgándolo para qué manera, y a mí me parece que el medio tradicional hoy está en el mundo para asustar viejas. A mí me da esa impresión, que no hay otra razón por la que existen los medios tradicionales. No se involucran de una manera responsable, no tienen fuentes, son 2 viejas charlando en la vereda, los medios tradicionales. Esa es la sensación que tengo yo. Cuando del entorno de la producción del indio, porque no es el indio el que sale a decirlo, sino una página en Facebook de su entorno, que empiezan a decir lo del pescado podrido, posiblemente hubiera sido más natural para las viejas que dijera algo sobre las víctimas y qué sé yo qué. A mí no me parece, no me parece que esa tenga que ser la primera frase de una productora. O sea, lo que pasó realmente tuvo que ver con una influencia mediática muy bestia, basada en una mentira. En 7 muertos por aplastamiento, la Agencia Nacional de Noticias, a las 2:30 de la mañana, horitas después de finalizado el recital, saca esa noticia. Todo nace ahí, no nace en otro lugar. Si no, en este momento no estaríamos hablando de este recital como nadie estaba hablando del recital de Tandil de hace 2 años, que pasó más o menos lo mismo. La gente tardó muchísimo en salir, hubo algún contracturado, etcétera, etcétera. No, es que pasa eso, hay mucha gente. Lo que pasó realmente es que un medio nacional de noticias mintió sobre la muerte de personas a las 2:30 de la mañana. Eso fue lo más grave que pasó el fin de semana. Igual me parece que a partir de esto se replantea todo el tema de la organización de estos recitales multitudinarios, ¿no? Porque si vas a albergar a 300.000 personas, tenés que hacerlo de una forma más organizada. O sea, a ver, a más de la mitad de los que llegaron ni les cortaron la entrada, por ejemplo. Yo creo que esa fue una de las cosas que todo el mundo dijo, las personas que están a favor, las que son neutrales, las que están en contra, de que la organización del último recital de hace año y medio respecto a este había bajado muchísimo la calidad. A mí me parece que en ese punto hay algún elemento codicioso de la productora. Me da toda esa impresión. Eso obviamente habrá que verlo, reverlo, fijarse cómo son los contratos. Hay un contrato rarísimo con la municipalidad de Olavarría, en donde casi que se bajan los pantalones y se entregan físicamente a la producción del indio y los fundamentalistas. Hay cosas que obviamente hay que rever, pero me parece que todo esto, que todo el poder mediático que tiene esta situación, no tiene como razón principal lo que pasó en el recital, sino lo que pasó horas después en los medios de comunicación. Y Hernán, y justamente desde el punto de vista mediático, ¿cómo ves ese enfrentamiento que tiene Roberto Petinato y que está permanentemente saliendo, o por lo menos ayer hizo un monólogo bastante importante golpeando al indio? Sí, me parece que, quiero decir, cada una de las personas que están frente a las pantallas toman unas posiciones, porque ser neutral no funciona en absoluto. O sea, una persona que está en televisión de aire No hoy... vende. No vende, pero ser neutral, tener un pensamiento crítico, no salir con los tapones de punta, tanto para defender como para atacar, no vende en absoluto. Argentina está convencidísima desde el costado mediático que la crítica serena no funciona. Entonces no podés salir en un programa de televisión de aire a tener una crítica serena, porque te cambian de canal rápidamente buscando al que esté gritando más fuerte. Hay 2 cosas para hacer al respecto. Una es gritar muy fuerte y la otra es no participar de esos circos. Sabes que me acordé de vos el fin de semana porque cuando describía a la gente lo que era estar ahí y esto de la cantidad del predio, el agua, el aire, me venía como una especie de fobia y me acordaba de tus palabras de fóbico social. Claro. Y me preguntaba, más allá de que me quedó clarísimo las cosas que decís del indio, no es lo mismo el artista que lo que provocan los seguidores, pese a que puede ser un monstruo que se te fue de las manos, ¿no? ¿Qué relación tenés vos como argentino con el público recotero, con esto de la misa y toda esta procesión? Y este sacrificio de llegar y caminar estar 11 horas para llegar hasta el lugar y después caminar 3 horas para llegar hasta el lugar del concierto y toda esa procesión. Yo tengo una mirada
posiblemente está muy amparada en haber vivido muchos años fuera de la Argentina o fuera de Latinoamérica, porque sé que Argentina no es el único lugar donde pasan cosas de este tenor. Una mirada muy europea en donde la sorpresa se me mezcla con el orgullo. A mí que la gente haga un esfuerzo por ir a presenciar un espectáculo artístico, en donde además esa gente sabe que se incorpora dentro del espectáculo como integrante, a mí me conmueve puntualmente, es todo lo que me ocurre. A mí me resulta conmovedor esa fuerza, esa energía, esas ganas, la marea humana, tanto de estos recitales como puede ser de La Renga, como puede ser de la Versuit hace unos años, o de Serú Girán en 1981, o sea, me da igual. A mí me parece que es muy fuerte, me parece que es muy necesario, me parece que en un punto todos nosotros somos lo que somos, buenos, malos, mezquinos, generosos, gracias a esa fuerza cultural que tenemos. No es gracias a nuestra fuerza económica, ni a nuestro poderío estructural. Si tenemos alguna fuerza, la fuerza es cultural, absolutamente cultural, y somos todo eso, incluso las enormes cagadas que ocurren alrededor de todo eso. Yo creo que debe ser muy miserable, muy triste un país que no tenga muertos por hechos culturales. O sea, la gente que no va a ninguna cosa cultural, o sea, en Suiza se hacen relojes, no se hacen recitales multitudinarios. Yo prefiero acá. Hernán, hoy nos vas a contar una historia que para mí es muy triste. Recuerdo que lo charlamos cuando almorzamos juntos acá en Montevideo. Es verdad, sabés que yo pensé eso hoy. Sí, fue brava de terminar. Te escuchamos atentamente y vemos cómo se desarrolla esto, que empezó con un juego típico de adolescentes que son las jodas telefónicas, ¿no? Claro, ¿cómo se llaman las jodas telefónicas? En Argentina se llaman cachadas, en Uruguay no acá sé. También, acá mira que somos muy seguidores de Tarufetti o Tangalanga también, ¿eh? Claro, bueno, es algo por el estilo. Nosotros empezamos, como todo el mundo, siendo muy chicos con Chiri, con mi mejor amigo, cuando los teléfonos eran negros y a disco. Las primeras bromas telefónicas, le decimos cachadas, siempre tienen como víctima a personas que se apellidan Gallo. Yo no tengo ni idea por qué, pero en Mercedes había 9 gallos en la guía telefónica y los llamábamos a todos, uno por uno. Hola, con lo de Gallo, decíamos. Sí, decían del otro lado. ¿Está Remigio? No, acá no vive ningún Remigio. Ay, disculpe, me equivoqué de gallinero, decíamos, y cortábamos muerto de risa como si fuera un chiste bueno, y lo hacíamos todas las semanas. De lunes a viernes llamábamos a esos 9 pobres hombres. Era tremendo. Después, alrededor de los 10, 12 años, empezamos a mejorar nuestras bromas telefónicas, nos llegó una información de primera mano, había que llamar al señor Toledo y decir una palabra clave. La palabra clave era cornetita. Hola, con lo de Toledo, sí. ¿Está cornetita? Esa era la contraseña para que el señor Toledo, que tenía la voz aguda y estridente, empezara a insultarnos con frases llenas de palabras groseras, resoplidos desopilantes. Nos poníamos, Chiri y yo, en el mismo auricular y nos imaginábamos a Toledo en su casa, en calzoncillos con los cachetes colorados, sacando humo por las orejas. Cuando a los 10 minutos la diatriba de Toledo perdía la fuerza porque se cansaba de tanto insultar, pobre hombre, solamente era necesario decir, pero no se enoje, cornetita, para que empezara de vuelta. Era graciosísimo. Sin embargo, con Chiri no tardamos en aburrirnos de gallos y de Toledos invisibles y nos pasamos a las cachadas más fuertes, más bestias. Ya con 16 años, 17, podíamos considerarnos profesionales de la broma telefónica. Habíamos ganado en pericia escénica, ya casi que hacíamos radioteatros. Yo creo que nos creíamos dioses y fue por eso que tocamos fondo. Lo que voy a contar ocurrió a mediados del año 88, me acuerdo porque ya usábamos relojes digitales para cronometrar la duración de nuestras bromas telefónicas. Era de noche, mis viejos no estaban en casa y hacía horas enteras, que con Chiri jugábamos un juego apasionante, hacer durar a la víctima en el teléfono a cualquier precio. El mecanismo del juego era simple, había que llamar a cualquier número al azar y sacar una conversación de la nada. El reloj corría desde el hola hasta el clic de cierre. Esa noche Chiri llevaba una performance ideal. Había logrado una conversación de 17 minutos 12 segundos con una señora diciendo que hablaba desde la tintorería. Tuvieron una charla graciosísima sobre planchado en seco y acabaron cantando nostalgias a dúo. Chiri la paseó a esta señora por donde quiso. Era imposible que yo pudiera superar esa maniobra. Así que cuando me tocó, marqué el número al azar. Chiri tenía el cronómetro en la mano y me miraba cancherito.
Cuando la voz de una vieja dijo hola, empezó a correr el segundero. Yo había desarrollado una técnica, una marca de la casa, que solamente usaba en momentos difíciles como ese. Era un sistema muy arriesgado que consistía en poner una voz masculina estándar, atónica, pausada, y provocar que la víctima tuviera que adivinar mi identidad. Aquella noche en la que iba a ser la última broma telefónica de mi vida, yo utilicé este método. ¿Quién habla?, preguntó una vieja. Y yo dije, lo que faltaba. ¿Ya no te acordás ni siquiera de mi voz? Eso genera del otro lado sensación de familiaridad. Ay, no sé, ¿con quién quiere hablar? Y yo dije, con vos, boludona. Muy poca gente del entorno de una vieja le dice boludona. Y ella dijo, ¡Daniel! Lo dijo en ese tono intermedio entre la interrogación y la exclamación. Ese tono se llama deseo. La entonación del nombre propio me dio 1.000.000 de pistas. Daniel no era un sobrino, ni un ahijado, porque el grito de la vieja había sido estremecedor. ¡Daniel! No podía ser más que un hijo, posiblemente un hijo único. Y entonces me arriesgué y dije, claro, mamá, ¿quién va a ser? Y ella dijo, Danielito. Ahora el tiempo corría de mi parte. En 5 minutos de charla con la vieja, supe que Daniel vivía en el sur, supe que la relación entre los dos no había sido en los últimos años muy afectuosa. Papá hubiera querido que estuvieras en su entierro, nene. Y yo le decía, no es fácil, mamá, hay heridas abiertas, la vida no es tan simple. Yo le decía un montón de pavadas. Supe que Daniel tenía una esposa, la negra, y 2 hijos. El más chico, Carlitos, no conocía a su abuela. Supe también que la ciudad en la que vivía Daniel era Comodoro Rivadavia y que trabajaba en una fábrica de televisores. A los 12 minutos de charla, cuando ya todo estaba encaminado para superar el récord de Chiri, la vieja empezó a sospechar algo, porque en la conversación, desde la Patagonia hasta Buenos Aires, no había fritura, y ella no podía entender. «¿Pero cómo es que te escucho tan cerquita, nene?», preguntó, y yo entonces no tuve opción. Le dije, mamá, y me sorprendí por mi propia crueldad. Mamá, estoy acá, estoy en la terminal de ómnibus de Mercedes. Del otro lado escuché un silencio y después un llanto contenido. Me di cuenta que la vieja estaba llorando y me di vuelta buscando los ojos de Chiri, que me miraba pálido. Chiri no se reía. Yo sentí por adentro la pulsión de la maldad, la sentí por primera vez en la vida. Estaba en el estómago, en el pito y en el cerebro al mismo tiempo, como una santísima trinidad diabólica. Con un gesto le pregunté a Chiri qué tiempo llevaba. Me mostró el reloj, 16 minutos. No llores, viejita, dije al teléfono. Y ella dijo, habías venido ya otras veces a Mercedes. Me lo preguntó con la voz rota. A veces sueño que venís de noche, que no pasás por casa. Y yo le dije, no, mamá, no, es la primera vez que vengo, te juro. Y ella dijo, hijo, con la voz desgarrada, hijo, colgá, apurate, vení. Casi 17 minutos. Hacía falta decir algo más. Cuando supe lo que iba a decir, mi puño izquierdo se cerró. Ahora creo que la maldad ya me había invadido, creo que no era yo el que hablaba. Y le dije, mamá, escúchame, mamá, oíme, no llores, escúchame. ¿Me hacés canelones? Estoy muerto de hambre. Ay, claro, Dani, yo te hago. Siempre extraño tus canelones, mamá. Ay, apurate, yo ahora te hago. Un beso, mamá. Ay, chau, nene, mira, estoy toda temblando. Vení, apurate. Y corté. Lo miré a Chiri, que tenía la vista en el suelo, no me miraba. Supongo que no podía verme a la cara. Ni siquiera se acordó de parar el cronómetro, así que tampoco supimos quién ganó. Estuvimos un rato largo en los sillones sin decirnos nada. Media hora después entendimos que en alguna parte de Mercedes había una casa, que en esa casa había una cocina, que en la cocina había una mesa y que en esa mesa ya estaba humeando un plato caliente. Nuestra adolescencia, supimos entonces, iba a durar hasta que se enfriaran los canelones de Daniel. Es demoledora esta, ¿eh? Es brava, Hernán.
de todas Es las brava, tuyas, brava. de todas las tuyas, ¿sabes qué? Es la que me resultó más triste, ¿no? De las que leí y escuché. Y claro, me surgieron un montón de preguntas porque me dio mucha pena. esa Por ejemplo, viejita. ¿de qué eran los canelones? Si No, eran de verdura por o ejemplo, carne. si no de sa- ricota o de verdura. A ver, yo me detengo en algo del cuento, ¿no? Ustedes discaban al azar y no anotaban los números de teléfono. Porque si hubieran tenido anotado el número de teléfono, inmediatamente después tenían que llamar a la vieja para decirle, señora, era una joda, nos vamos a comer los canelones con ustedes. No había perdón". redial, aparte Claro. en En el, una en época el iba a decir teléfono lo de mismo. disco. Eso es lo Que que no más me había preguntan. Lo que más me preguntan es respecto al redial, porque generalmente el cuento es más largo, el cuento literario, y entonces contábamos cómo hacíamos. Nosotros las llamadas las hacíamos al azar con dados. Todos los números de Mercedes empezaban con un 2 y con un 4 y después había 4 números más y nosotros tirábamos el dado y marcábamos en el momento, nunca supimos el número de teléfono. Nunca lo Pero supieron. siempre Claro. Nunca lo supimos. Siempre nos preguntaban y por qué no habíamos usado el redial, y es que eran los teléfonos viejos, los de disco. Los de disco. No había redial. ¿Hicieron por lo menos el ejercicio de tratar de memorizar el número para llamarla de vuelta? No, No. porque sabíamos fehacientemente, hacíamos cachadas todo el tiempo. Esta fue una de 14. Pasa que fue la última, pero no teníamos noción antes de hacerlo de que íbamos a querer saber ese número de teléfono. Nunca lo supimos. Seguro, porque aparte en Mercedes, ¿cuántos habitantes tiene? Unos 50.000, no, la guía de teléfonos tiene unas 300, 400 páginas. Claro. O sea, es bastante imposible. Y es para bastante imposible. y por lo menos hubo una mínima búsqueda de una señora que tuviera un hijo viviendo en esa ciudad que hace tiempo no lo veía. O sea, ¿buscaron algo de la señora para tratar de ubicarla? Mira, yo empecé a sentir culpa en esa misma tarde-noche y ahí tendríamos 16, 17 años. A los 19 años yo fundé un periódico en Mercedes y uno de los editoriales de ese periódico del año 91, de hecho me lo trajeron no hace mucho de Mercedes unos amigos muy fanáticos, porque yo no tenía noción de esto, me lo acordé de grande. Escribí una prehistoria de este cuento, que en realidad fue un pedido de disculpas a quien corresponda. ¿Vos te das cuenta? O sea, yo venía muy mal con la culpa desde chico. La venías Claro. acarreando. Habían pasado 3 A los- años ahí, más o menos. Claro, a los 21 años publico, siendo director de un periódico de esa misma ciudad, una quien corresponda con una disculpa, si existe, o si existía en ese momento, esa señora contando lo que había hecho. Y haciéndome cargo públicamente de lo que había hecho, y eso salió en un diario de Mercedes en el año 91. Y no apareció. No, nunca supe nada de esta mujer, jamás. Qué supe nada de increíble. esta Y mujer. Yo tampoco- iría más por el hijo, por el trabajo Claro, de Daniel. televisores del hijo. Ahí Ni- me venía. Bueno, claro, No- pero Comodoro Rivadavia también es más grande que Mercedes todavía, es Claro. muy complicado eso. Nunca se te acercó ningún conocido de Daniel diciendo, yo sé quién puede ser, nada. No, jamás. Mira vos. Yo como mucho lo que más hice durante muchos años y hasta escribir el cuento final, que escribir cuentos un poco es como resarcirse, es como sacarse el peso de encima, pero mientras no me sacaba el peso de encima, yo sospechaba de que la mujer también hubiera en un punto sabido que se trataba de una broma y nos hubiera seguido el juego. Ah, Que claro. siempre fue como mi única Tu forma de, salida claro, corazón. tu forma de consolarte. Sí, no hubo otra, nunca la conocí, nunca le pude explicar nada, nunca le pude pedir perdón, pero yo creo que fue la primera vez que me sentí mala persona. Hernán, te mandamos un abrazo y la seguimos el martes que viene. Nos la seguimos el martes y muchos cariños a todos por allá y gracias por escuchar estas historias del pasado. Que pase Gracias bien. a vos, Chau, Hernán. Hernán. Sobrevivió para contarlo. Creo que he visto una luz. Al otro lado del río, desde Argentina, Hernán Casiari.